Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, José Chino, junto a Julia Mieva, no solo te contaremos nuestras impresiones de cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más de cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Excelentemente bien, Chino. Fascinado de que, oye, ya empezamos, ya llevamos un camino recorrido en esta segunda temporada. Todavía falta un largo trayecto por recorrer, pero poquito a poco, ¿no? Entonces, bienvenidos al episodio, ¿qué es, Chino? 20, el capítulo número 20. Episodio número 4 de Laberintos Literarios de la segunda temporada. 20. Bueno, el capítulo 20. Chino, nada más quiero que me contestes con sí o no. ¿Te recuerda algo el 20 o no? Si no, para pasar ya de una vez. Sí, mira, fíjate que el 20 me recuerda al número que usó. No. No, es que en este momento no puedo pasar. ¿No? Perfecto, a mí tampoco. Next. Pero es la mejor sección. Es la única sección que la gente escucha en la vida de estos instituciones. Bueno, según las estadísticas, sí, lo deja. Qué tristeza. Pero bueno, pues muy bien, Julio. Ya, para romper un poco el hielo como lo estamos haciendo en los últimos episodios, te tengo una pregunta. Dispara. Cuéntame, Julio, ¿hay algo que tú continúes haciendo a día de hoy, ya no porque te guste, sino porque se espera que lo hagas? O sea, solo porque quizá en algún momento fuiste la persona que hacía esto, que hacía aquello y a mí no te gusta tanto, pero es lo que se espera de ti. No, así en específico no tengo una actividad. ¿Tú sí? O sea, que digas, Pues quizá siempre me pasan las cuentas para cuando vamos a comer muchas personas juntos, me pasan la cuenta para que yo la divida. Y eres digo, contador, Chino. me divierten los números, me gustan los números, pero también hay un momento en el que pues, no quiero hacer cuentas, ¿no? Y más cuando son cumpleaños de 20 personas, pero bueno. No, bueno, yo no tengo tantos amigos, entonces no te echo. 19. 19, entonces, Porque esperemos si digo, tienes pretendientes tú. no. Pero pues, eres contador, te lo voy a dejar así. Sí, estuvo bien. Pues muy bien, y es que esta pregunta te la hago porque creo que tiene bastante que ver con el libro del que vamos a hablar hoy. Un libro que te habla un poco sobre la autenticidad, sobre la identidad, quién somos, qué creencias tenemos, qué creencias adquiridas tenemos y es que realmente las cuestionamos. Y es que hay un momento en la vida donde ya no te preguntas qué está bien, sino como lo preguntamos en el episodio pasado, ¿quién soy yo cuando nadie me está viendo? El libro del que vamos a hablar hoy es Dermian de Hermann Hesse. Es que este libro no te da respuestas específicas. Es un libro que quizá te quita un poco la venda o te hace quitarte excusas para poder preguntarte algunas cosas. Porque, como vamos a verlo más adelante en el episodio, toca diversos temas de identidad desde diferentes perspectivas. No te dice quizás este es el héroe y este es el villano, sino el héroe tiene su parte oscura y el villano tiene su razón de ser. Y eso incomoda muchas veces, porque es un libro un poco quizás auténtico, que toca cosas que muchas veces escondemos debajo de la alfombra, como lo he dicho en varios episodios pasados, y que eso, el ser auténtico muchas veces suele ser lo más difícil. Pero para poder entender también un poco sobre el libro, primero déjame hablarte sobre el escritor y un poco el contexto de este mismo para que entendamos el porqué de las preguntas que pone en el libro. Hermann Hesse nació en 1867 y murió en 1962. El contador, ¿cuánto vivió entonces? A ver. 85 años, Ok. así quick maths. Escribe Damian y lo publica en 1919. Es un escritor justamente alemán. Él nace él nace en Köln, Alemania, y gana el Premio Nobel de Literatura en 1946. ¿Por qué es tan importante este contexto posguerra? Porque, a fin de cuentas, él, en este momento, justamente hay este cuestionamiento de qué estuvo bien y qué estuvo mal, quiénes fueron los buenos, quiénes eran los malos. Porque, a fin de cuentas, creo que el libro te plantea esta parte de que el héroe tiene su parte oscura y que el villano, pues, también tiene su razón de ser. Y también tiene mucho que ver el entorno en el que él se desarrolla. Él viene de una comunidad protestante pietista. No, y sabes lo que es pietista. Aquí te lo leo la definición. Es un movimiento religioso dentro del protestantismo que surgió en el siglo XVII. Ellos ponían mucho énfasis en la piedad personal, la devoción interior y una vida religiosa más auténtica y práctica. Se centraban en una fe más personal y una conducta moral intensa en el día a día, en lugar de solo rituales formales. O sea, básicamente no solamente es cumplir con los rituales formales, quizás de ir al domingo, a misa o así, sino en practicar esto en tu día a día. Okay.
Y pues justamente, sí, bueno, Herman nació en un ambiente donde se valoraba mucho más la espiritualidad personal y la misión de difundir esta misma espiritualidad. Entonces, es como el entorno de el que tiene Hermann Hesse al escribir Damian. Y ese justo Damian es una novela que se centra un poco más que en dar una definición exacta, justamente un poco en romper el cascarón, que de hecho es la analogía que tenemos en el libro, en integrar un poco los opuestos, quizá del bien y del mal, de varias cosas que vamos a discutir más adelante en el libro, y entender que quizá ambas partes del todo son fundamentales para poder el construir una identidad personal. Hay libros justamente que te entretienen, pero Damian te expone un poco. Y quizá antes de pasar un poco más, fíjate que es un libro que es un poco curioso porque he visto una corriente en el que Damian se ve como un libro un poco, ¿cómo lo puedo decir? Justamente un libro de performance, quizás, ¿sabes? O sea, en algunas veces se puede tomar este libro como un libro meme, por así decirlo, porque alguna gente lo usa como como un arma de superioridad moral, ¿sabes? Como, yo leí este libro y yo ya tengo la revelación Es como el divina. 9 de, es que leí Pablo Coelho, no, ¿cómo se llama? Sí, el alquimista, El ¿no? alquimista de Pablo Coelho. Pues algo así, justamente, o sea, aquí vamos a tratar de no hacer eso, simplemente dar nuestra opinión muy aterrizada, visionada de lo que tuvimos, la experiencia que tuvimos al poder leer este libro. O sea que básicamente si nosotros leímos el libro, podemos decir que, nuestro intelecto es superior. Es justo lo que tenemos que evitar, pero ese libro meme, ¿no? O sea, sí, yo tengo una seguridad moral muy guau porque leí este libro, cosa que pues, claramente aquí no lo haremos, ¿no? O trataremos de no hacerlo. Pues muy bien. Aquí me gustaría saber, antes de empezar como más a detalle de hablar de todos los puntos que tenemos, si tú ya conocías un poco el autor o el libro. Sí y no, o sea, conocía la obra Siddhartha, que también es de él, sin embargo, no sabía quién era el autor. Entonces, como que esas veces, tienes cierto libro ahí como de que, pues, en algún punto lo voy a leer, pero ni sabía el autor, no sabía ni de qué trataba, sabía que es bueno el libro, pero hasta ahí, o sea, no sabía nada de ello. ¿Tú ya habías tenido alguna experiencia previa para este autor o para la novela? Para nada. De hecho, es un libro que me habían insistido muchas veces en que leyera. Ahora entiendo por qué. Sí. Y curiosamente, creo que es un libro difícil de conseguir. O sea, lo buscamos en varias librerías, creo, y nunca está disponible. Entonces, eso se me hace como muy curioso. De hecho, dato curioso también, Damian no iba a ser, bueno, tú escogiste este libro, pero antes de Damian tenías otros 2, 3 libros, ¿no? Que íbamos a Y tampoco estaba. tampoco estaban. Afortunadamente, este lo he encontrado, claro, en una librería amarilla. Entonces, eh, en fin, básicamente, ¿por qué escoges Damian, de Hermann Hesse para esta temporada chino? O sea, ¿qué es lo que te digo? ¿Sabes qué? Digo, siempre tenemos, y al menos nosotros Yo creo que 2. una insistencia de parte de muchas personas, algunas personas que considero cercanas a mí, Ujú. de leer el libro simplemente. O sea, es la razón auténtica. Podría hablarte de, porque es un libro que te hace reflexionar. Claro, a posteriori tengo bastante contexto, Claro. pero a priori la verdad es que simplemente fue porque fue una recomendación muy insistente Va. de varias personas en mi entorno. Y otra vez, para poner un poco en contexto el entorno de Hermann Hesse, recordemos que esta Primera Guerra Mundial no solamente, o sea, no solo se murieron gente o no solo cayeron muchas personas, sino cayeron algunos ideales, cayeron algunas certezas. La idea de que ya era un mundo civilizado o moralmente superior en ese momento, pues cayó totalmente, ¿no? Porque era un momento donde se creía que ya se había descubierto todo, donde dejamos atrás los tiempos de la barbarie y pues llega una de las mayores, conflictos armados que se ha tenido en el mundo. Hermann Hesse viene un poco de esta violencia, de este nacionalismo, de esta culpa colectiva de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, de haber, quizá usado métodos de guerra muy violentos, muy ¿cómo se llaman estos? Los que son como gases, eh, Armamento, armas biológicas, perdón, gracias. Que y vienen con esta culpa colectiva de, al parecer, no somos tan civilizados como tenemos, y aún tenemos bastante arraigado esta barbarie nuestra. Y el resultado, pues, es este escritor que creo que ya no cree en el bien y en el mal como algo simple, y te lo presenta en el libro. Por eso, pues, justamente Dime no es solamente una trama, no solamente, bueno, no sé si estás de acuerdo que no es solamente una trama de historia, sino una transformación que vivimos a través del protagonista, que es Emil Sinclair. Emil Sinclair es este niño que crece, bueno, que se representa como un niño, y lo vamos conociendo en diferentes etapas de su vida. Lo conocemos
cuando empieza a tener sus primeros cuestionamientos y abandona esta niñez. Y creo que es el momento clave para el libro, porque yo no sé, Julio, si tú recuerdas el momento en el que te empezaste a preguntar más cosas, en el que a lo mejor ya no era solamente llegar de la escuela o llegar de donde tú quisieras y ponerte a jugar, sino el que empezaste a cuestionarte cosas más profundas, ¿no? Que es algo, creo que yo, inherente a todos los humanos, el por qué hacemos esto, por qué esto está bien, por qué esto está mal, em, quién soy yo quizás en este mundo. Y es justo el punto de partida, creo que tenemos en el libro, ¿no? Cuando Emil Sinclair empieza con estas dudas de pasar de un mundo fantasía donde vivía con un padre acaudalado, 2 hermanas que la querían y una madre amorosa, a hacer una travesura que lo condenó. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Una travesura que lo condenó. Quizá ahora como adultos lo vemos como una tontería, Totalmente. pero en un contexto de un niño adquiere una dimensión, gigante. Nada más como último comentario, fíjate que algo muy curioso que yo alguna vez escuché es como para ser más sensibles con los niños, pues recordar que a lo mejor que algo que para otros puede ser tan trivial, pues recordar que en ese momento ese niño puede, quizá está triste y en ese momento está viviendo la mayor tristeza de su vida y Claro. literalmente es la mayor tristeza de su vida porque no ha conocido una tristeza más grande y no eso desmerita su sentimiento. No lo pone en menor valor, sí, No minimiza, no lo devalúa, sí, no lo minimiza, exacto, no hay que minimizarlo, sino entender que ese sentimiento en su momento, lo está viviendo con la mayor intensidad jamás conocida, y creo que es el punto de partida de la idea. es algo muy interesante, porque al final, eh, ahorita que mencionas, pues, realmente la historia, si te das cuenta, pues, es como una historia, o al menos empieza como una historia muy particular, o sea, como que no sientes que a lo mejor digas: "Ah, pues, se puede sacar algo profundo de cómo va viviendo en un principio la vida, Sinclair", pero ya poco a poco dices: "Pues, es que realmente puedes sacar o puedes cuestionar o hacer una introspección desde cosas muy cotidianas", ¿sabes? No necesitas realmente de vivir, algo tan, em tan profundo o algo tan extremo para realmente profundizar, ¿sabes? Creo que también eso es lo bello de cómo empieza el libro, como dices tú, es un niño que realmente le la pequeña, sí, la pequeña, ¿cómo se dice en español? Misfortuna, o sea, Desaventura. Ujú. básicamente, o sea, pues, la acción que le tocó, pues, hace como ese inicio, ¿no? Como que realmente se empieza a es como que apenas empieza a, eh Desventura. no, no me acuerdo cómo se dio, pero al final realmente lo que le sucede, que como dices, realmente ya lo puedes ver, en introspección, al menos nosotros, la edad que tiene Sinclair contra que nosotros tenemos, dices: "Bueno, pues realmente te preocupaste por ello", ¿no? O sea, Desventura, desgracia, infortunio. ajá, en infortunio, lo minimizas, pero realmente, pues, en ese momento dices: "Oye", o sea, como dices, puede ser tanto el día más feliz, el día más triste, pues, realmente es un niño que apenas vive, una persona, un ser humano que apenas viene al mundo, o sea, realmente es limitada la experiencia que tiene. Y es que yo creo que el autor acierta mucho en ponernos a este primer momento con un niño, porque, por todo lo que ya mencionamos, porque pareciera que vive en un mundo aparte, pero yo recordando, o sea, esto me sirvió para hacer un ejercicio de reflexión y de recordar un poco mis primeros momentos, ¿no? Mis primeros años, bueno, primeros años, ya no, pero me refiero a los años a los cuando tenía 7, 10, 8, preadolescencia, adolescencia, y verme muy reflejado en el en este niño. Y recordar que yo de niño ya tenía preguntas que de hoy quizás sigo teniendo, que a lo mejor la respuesta ha ido cambiando, se ha ido transformando, ha evolucionado, se ha hecho quizá más completa, que creo que es lo que el autor busca, porque creo que el autor no dice no dice sé íntegro, sino dice sé completo, es alguien que da ambos polos. ¿Y cómo lo hace ver? A través de Damian, que Damian es un personaje en la obra que es más grande que Emil Sinclair, pero que le sirve de cierta guía moral y espiritual, Sí. porque es quien lo empieza a adentrar en un mundo que él desconoce. Él dice: "Okey, está bien, yo no quiero que abandones tus ideales religiosos o morales, solo quiero que te preguntes, ¿cuál es de tu historia?". Empieza, creo que hablándonos, si no recuerdo, con la historia de Abel y Caín. Sí. Le hace: "Okey, muchos dicen que Caín es este hermano malo, ¿no? Que fue marcado porque mató a su hermano, y esa marca, pues, la lleva toda la vida. Es pero, ¿no te das cuenta que algunas cosas no hacen mucho sentido lo que nos cuentan? O sea, uno, ¿por qué? Pues, Dios se lo permitió, ¿por qué Caín lleva esa marca? ¿Por qué todos le temían en vez de odiarlo? O sea, ¿por qué no lo atacaban? Se lo dice que por esta marca, pero, ¿qué tal si más bien era alguien diferente, alguien que expresaba sus opiniones, era alguien que se mantenía firme y por eso lo odiaban? No tanto porque matara a su hermano, sino Sí. es algo más metafórico. Y de nuevo, yo no estoy cuestionando los ideales morales ni las historias bíblicas, simplemente creo que, bueno, yo personalmente como persona,
pero es interesante la idea que empieza a plantear Damian en Emil, porque esto no solo se traduce a relatos bíblicos, se traduce a ideales personales, ¿no? A la esencia misma de quién es de quién es Emil, perdón, en ese momento. No, ¿sabes qué? Creo que Demian, no, perdona, Sinclair ahí lo ponen como un niño, pero realmente Sinclair puede ser cualquier persona, podemos ser todos, ¿sabes? Porque al final realmente habla que Sinclair es una persona muy inocente que vive, no quiero decir que en piloto automático, pero realmente vive con, como dice, realmente con la religión, las creencias que la familia le forma, con la vida como es, por así decirlo. Y realmente ya trae ideales, moral, ética, lo que tú quieras, ya preestablecidos, si lo quieres ver así. Entonces, realmente no te lo preguntas y creo, repito, creo que todos podemos ser, o sea, creo que tú preguntabas a los cuántos años, por ejemplo, te empezaste realmente a preguntarte quién eras, en realidad yo te puedo decir, yo empecé, no sé a qué edad, sería hacer rápido cálculos, pero yo te puedo decir que todo eso empezó para mí en 2020. O sea, a finales de 2019, principios de 2020, como que empecé en esa parte de introspección. Evidentemente afortunadamente, sigo siendo una persona muy Pero yo digo que desde antes, ¿no? Porque a poco en la adolescencia no te hacías preguntas del estilo. De nuevo, quizás es o sea, ahorita tuviste un nuevo despertar, Ajá. pero es lo que te digo, o sea, al final de cuentas son preguntas que creo que nos hemos hecho desde hace muchos años, pero que claramente la respuesta ha ido madurando y evolucionando. Yo te diría que de mi lado, o sea, puedo decirte que sí, pero es como más superficial, ¿sabes? Como que a lo mejor Pero no realmente. importa, o sea, bueno, creo que, bueno, no sé, yo siento que Ajá. decir, dejarlo en lo superficial es lo que dijimos que no debimos hacer al principio. O sea, no porque sea un niño, a lo mejor su respuesta nos parece infantil, pero en su momento es la respuesta adecuada para su edad. Entonces, claro, quizá la respuesta de mi yo adolescente me puede parecer vaga y superficial, pero en ese momento, pues era lo más que tenía, ¿sabes? De mi lado, a lo mejor yo creería que a lo mejor es porque no me importaba, ¿me explico? Como Ok, que decías como de, pues puedes a lo mejor hacerte preguntas, pero como que lo postergaba, no le dan mucha ok, importancia. ok, comprendo. Pero típico de, pues estás en la adolescencia, probablemente tus prioridades son otras, es salir, es divertirte, es como dice, a lo mejor tu prioridad es la escuela, pero realmente no es tu prioridad. O sea, a mí no, o sea, sí como que está en esa introspección, pero realmente no era porque a lo mejor no tuviera respeto, sino porque no le daba la importancia o la prioridad de realmente hacerme preguntas, ¿sabes? Hay fíjate que hemos tenido experiencias muy diferentes, Ujú. porque yo no me considero una persona especialmente introspectiva. Yo siento que en general, por naturaleza, somos introspectivos. Creo que es inevitable cuestionarnos ese tipo de cosas. Pero bueno, igual estoy mal, ¿no? Simplemente te digo como mi perspectiva, que se me hace muy curioso, porque para mí era lo más natural. O sea, era como, y siento, no para mí, siento que para personas alrededor mío, por eso lo veo tan natural, Sí. pues es como el preguntarte, ¿no? El hacerte preguntas tan simples, pero con respuestas tan complicadas desde una edad muy temprana. Insisto, desde la preadolescencia, te podría decir, Ujú. que, no sé, incluso, creo que tiene tus fases como no sé, de no encontrar el sentido a la vida de una manera muy Sí. quizás un momento superficial, pero no lo quiero desmeritar, porque en su momento era tenía el mayor valor para mí. No, válido, creo que inclusive tú tienes y la gente que empieza, como tenemos dos casos, la gente que no es introspectiva en mi caso, como en tu Okey, caso sí, creo que te ayuda más que nada, pues, vas un paso más adelante, quieras o no, ¿no? En el sentido que a lo mejor, pues, es como pasito a pasito, o sea, a lo mejor si yo, como dices, pues, hubiera empezado en la preadolescencia, hubiera sentido que le hubiera puesto más atención, eso, pues, a lo mejor hubiera sido una persona más diferente, ¿no? sí, pero, tampoco me gustaría catalogarlo así. Perdón creo que estamos muy desacuerdo, pero está bien, creo que eso nutre la conversación. Creo que paréntesis, creo que este capítulo no va a tener respuesta, o sea, No, para nada, para no, nada. o sea, creo que más bien aquí sí va a ser, no quiero decir que muy filosófico o algo por el estilo, pero creo que sí es un libro que realmente, eh, como tú mencionabas, es un libro que te va a quitar la venda de los ojos, Claro, ¿no? Te despierta, te hace estar consciente. sí. Yo lo que me refiero es, tampoco me gustaría catalogarla así como un paso adelante, porque creo que simplemente es experiencia diferente. Si no creo que caeríamos en lo que justo queremos evitar del meme, ¿no? De superioridad moral o No, pero, o sea, a lo mejor yo te lo diría, ¿sabes qué? Pues a lo mejor una persona que en una habilidad, ¿me explico? A lo okey. mejor si tú Experiencias diferentes. experiencias diferentes, o sea, por ejemplo, yo la lectura, yo realmente me considero que empecé a tener el hábito y el gusto por la lectura igual en 2020, pero tú a ti te gustaba empezar a leer, no lo sé, a ver, tú En cantidad, de año. llevas a lo Un año mejor antes. N ca ajá, un año antes, entonces llevas ya N cantidad de libros leídos, N cantidad de experiencia, a lo mejor eres más selectivo, a lo mejor ya no confías en ciertos autores o en ciertas novelas, ciertos géneros, o sea, me voy más inclinado por eso, Okey, no tanto a lo mejor que te sientas superior, sino que a lo mejor, ya, solo evidentemente tuviste un poquito más de baja. tienes mayor experiencia, mayor, aprendizaje, ¿me explico? Comprendo. Sí, totalmente. Entiendo a qué te refieres. Y bueno,
no, creo que inevitablemente Damian te empieza a hacer como Damian empieza a plantear esta semilla de duda en Emil Sinclair. No sé si quieres comentar algo más sobre la niñez, porque me gustaría pasar al siguiente momento. El momento 2 creo importante en la historia, es cuando va al colegio. Bueno, que sea, creo que como la preparatoria universidad, si no lo recuerdo. Preparatoria. Ajá. Y ahí empieza una época de rebeldía sin control, porque creo que en un momento está bien cuestionarte cosas, pero creo que en este punto Emil Sinclair se lo cuestionaba simplemente porque sentía que era lo que debía hacer, ¿me explico? Sí. Y es un poco con la pregunta que te hice al inicio, de si realmente has asumido un rol que ya no te gusta, pero que se espera de ti. Y yo como lo interpreto, y creo que de hecho hasta lo menciono un poco en el libro, es que Damian a lo mejor se descarrila tanto que se vuelve una persona borracha, que no, irresponsable, pero sin sentido, irresponsable, rencorosa, pero creo que sin sentido, no es desmeritando lo que quizás sentía Emil Sinclair, no, dije Damian, ¿verdad? No, Emil Sinclair es quien se vuelve la persona así irresponsable, perdón. Sí. Este, ¿Y por qué digo ese sentido? No quiero desmeritar lo que quizá el personaje sentía o se hayan estado en ese momento, pero me refiero, él mismo lo comentaba, ¿no? De que ya no sé por qué lo hago, simplemente es como lo que se espera de mí, se espera que yo sea esta persona responsable porque ya me compré este personaje y tengo que seguir vendiéndolo. Porque cuando llega en un primer momento a justo a la universidad, pues no quiere como rechazar todas estas invitaciones para no pasar como alguien eh, aburrido, porque Sí. si mal no recuerdo en ese momento creo que le gustaba escribir poesía o dibujar, ambas, ¿no? Creo. Y bueno, le gustaba pasar por el parque, que era una actividad muy tranquila. No, creo que dibujar era más adelante, creo que Sí, sí, pues dibujar es más adelante. y, pero no quería compartir los gustos para no quedar mal con sus compañeros. Es donde empieza a descarrilarse un poco, a ir a ir a los bares, a tomar. De repente ya no puede ni pagar sus cuentas, su padre incluso la amenaza de sacarlo de la institución educativa, y poco a poco como que empieza ya por fin a madurar y a reflexionar de, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿no? O sea, ni siquiera me gusta lo que estoy haciendo, no me la paso bien, simplemente fue en un momento, primer momento para querer impresionar a personas que, pues, ya ahorita ni siquiera me Sí. junto con ellas. Y de hecho creo que lo salva un poco Damian, ¿no? Si mal no No, recuerdo. Damian, pero contexto, al final realmente Damian es curioso porque, eh, las interacciones que Sinclair y Damian tienen son contadas, francamente. O sea, ¿por qué razón? Ellos coinciden en la primaria o en la secundaria, pero uno es, creo que por lo que entendí, en un mayor grado. Pues lleva como 3 generaciones. Ajá, ya otras generaciones, luego, pues, como dices, se va a la preparatoria, Sinclair, pues, ya deja de verlo a Damian. a Damian, y, pues, como que sí sufre un poquito porque, pues, realmente como que extraña esa parte de cómo lo hace ver el mundo, y es ahí cuando sale una persona, es otro. Ajá. Sí, sí, o sea, bueno, justo, es que no quiero spoilear esa parte, porque eso creo que va a haber, le digo, ese creo que sí que creo que es, el de la casa abandonada, el edificio abandonado. Sí, sí, bueno. Ujú. Eh, pero sobre todo, ¿por qué cautiva tanto Damian a Emil Sinclair? Creo que es como una de las preguntas más interesantes. Luego cuentas, creo que Damian es esta persona que te puede parecer pretenciosa, yo creo que es una persona honesta, o sea, una persona que te expone sus dudas y que es auténtica. Y la autenticidad cuesta, la autenticidad duele, yo siento. Y a Damian le cuesta bastante, creo, le cuesta básicamente no poder relacionarse con otras personas. Algo que quizá también creo que estuvo bien implementado fue un poco esta parte esotérica del cuento de cuando Damian empieza a tener como ciertos sueños, ciertas visiones, etcétera, etcétera, que no me parece mal, pero que también creo que tienen su interpretación. Yo no quiero ponerme aquí a interpretarme qué quiso decir el autor con que la puerta era negra, con que la puerta era roja, simplemente lo dejo a la interpretación de los demás lectores. O sea, la que tú le quieras dar me parece una respuesta válida, pero creo que justamente hace este juego para que tú mismo puedas como darle el significado que tú quieras, así como las manchas estas de psicología que te ponen, ¿cómo se llama? El test de Roche o algo así. No recuerdo. Bueno, cuando ponen como varios, Sí, sí, o sea, lo tengo, pero no sé el nombre. bueno, o sea, creo que así justamente funcionan este tipo de visiones. Algo que a mí me gustó de la versión que tenemos nosotros es que está ilustrada, Sí, y a mí las ilustraciones me parecieron fantásticas, o sea, muy acertadas. ¿Puedes leer de quién son las ilustraciones? Creo que claro, Pacheco. un gran, aplauso, un gran reconocimiento a ilustraciones de Bastian Kuf Kupfer. Bueno, perdón. No, Bas Bastian, creo que el Pacheco era del Muy de las Abejas. Sí, Bastian Kupfer. Muy bien. Pues a él, porque la verdad es que siento que hizo un gran trabajo. Pero bueno, te paso, no sé si te quieres comentar algo aquí sobre eso. Si igual quieres pasar a otro punto. Yo de este lado creo que también algo muy importante que sucede es, eh, que al final, lo mencioné también al principio, uno puede llegar con el chip preestablecido en creencias, ideologías, tradiciones, lo que tú quieras, pero a veces como que, tú puedes ser así como a una analogía, tú puedes ser como un cerillo, pero necesitas,
pólvora o un efecto para realmente para que el cerillo prenda, ¿me explico? Entonces, tú puedes ser una persona que puede vivir bien con lo que crees, con lo que haces, con lo que dices, pero puede llegar a alguien, em, distinto a ti y ves que evidentemente todos somos diferentes, pero realmente el que veas con alguien que tenga diferente pensamiento, diferente ideología, a veces te puede llegar a traer como que también es entender que puedes decidir, ¿sabes? Que realmente puedes, bueno, si quieres y puedes cambiar, ¿no? Realmente puedes empezar a tener una mayor, eh, mayor conocimiento, una mayor visión, ¿sabes? Porque a veces uno no se pregunta las cosas y no está mal también, em, creer lo que crees, hacer lo que haces, decir lo que dices. Lo que está mal creo que es al final realmente no entender por qué lo haces. Y si una vez que empiezas como esa introspección, si te gusta, es muy válido quedarte con ello, pero a lo mejor, si no te gusta, entonces creo que eso es lo malo, que realmente no hagas nada por cambiarlo hasta estar bien contigo mismo, ¿no? En ese sentido. No sé qué opinas tú, Chen. Sí, o sea, si te entiendo bien, básicamente es no cerrarte a nuevas ideas, ¿no? Y si esas ideas te sirven para evolucionar, pues no aferrarte al pasado simplemente porque es lo que siempre has creído. Totalmente. Yo también creo que tiene que ver un poco con vencer el miedo a lo desconocido, Sí, porque incluso en el libro tiene que ver eso, los momentos en los que Emil empieza a probar cosas nuevas y primero es renuente, pero poco a poco va venciendo y va diciendo como no, tengo que aventarme, tengo que probarlo, tengo que por lo menos cuestionármelo y no tener miedo por hacerlo y ni por el resultado. totalmente. Tú, por ejemplo, Chino, ¿has tenido un Damian en tu vida? ¿O tienes o has tenido? Sí, Bastantes, sí, a mí creo que soy una persona que me gusta mucho platicar. Y creo que entre conversación y conversación siempre descubro cosas nuevas de mí y de la otra persona y me hacen reflexionar. Tan solo estos debates que tenemos, estas tertulias que tenemos sobre los libros, uf, me ayudan bastante a crecer. válido, válido. No, sí, creo que también eso pasa, ¿no? Una persona, si no tiene como ese efecto, o ese estímulo para poder realmente plantearse las cosas, plantear quién es, difícilmente va a poder, bueno, no sé si subestimar eso, pero yo creería que a lo mejor si tú no tienes un cierto estímulo, no va a haber una reacción, ¿sabes? Entonces, creo que aquí sí es importante entender que si a lo mejor quieres realmente llegar a cuestionarte lo que tú quieres, realmente se necesita primero saber por qué te lo cuestionas o qué es lo que lo detona. No necesitas un detonante para poder empezar a hacerlo, darle inicio a. Ya dijimos, al menos de mi parte, que la autora acierta con haber puesto a un niño de inicio para poder como tener ese espacio a la reflexión. Ya dijimos que acierta con la parte esotérica para que el lector pueda darle como esa libre interpretación a todos los sueños y a todo lo que pasa en esa parte del libro. Y tantas cosas que creo que hemos acertado. Pero que también que me gusta mucho, o que me gustó mucho de este libro, fueron todas las metáforas y historias que tienen dentro. O sea, por ejemplo, la historia de Fausto, que era el que básicamente hizo el pacto con el diablo, con uno de los diablos, creo que era Listóferes, no me acuerdo cómo se llama, un nombre, no me Mm, acuerdo. Pero básicamente por adquirir sabiduría. Y es como esta historia que le cuenta Damian a Emil para que pues se dé cuenta que él también puede tener un despertar, pero que al fin de cuentas ese despertar va a tener un precio. Y si está dispuesto a pagar ese precio, a tener esos sacrificios. Y es lo que me gusta, que que Damian no te lo pinta todo como color de rosa, sino que claramente todo tiene su consecuencia y todo tiene su precio. Pero no, volviendo a las historias, tenemos también la parte de Caín, la parte de Jacob y los pueblos de Israel, todas historias que te van contando en el libro, se hacen unas metáforas muy buenas, porque creo que te las exponen en el momento adecuado y te ayudan también a, uno, a descubrir cosas del mundo, o sea, tener más conocimiento quizá más literal de esas historias bíblicas, y no solo bíblicas, también otras que ponen en el libro, sí. pero también a ti mismo te deja un espacio libre de reflexión. Entonces creo que hace este juego total entre el autor, lector y las historias y los personajes para darle algo muy íntegro. Y también complementando, las historias sí son muy buenas. Creo que una de las que disfruté bastante es cómo sientes inclusive a los personajes muy neutros, ¿no? No siento que al final los personajes sean tan extremistas en ciertas ideas, como que te ponen las cosas como son. Por ejemplo, dio el caso de que para que exista el bien tiene que existir el mal. Ese me gustó bastante. O sea, no recuerdo si ponía como para que exista Dios tiene que existir el diablo. O sea, como que él como que ciertos eh, profesores, o ciertos mentores, ciertos maestros de que tenía sincro realmente como que le hacían ver todo de una forma tan, balanceada, de una forma tan completa, que inclusive lo ayudaban bastante a hacer a poco a poco a darse cuenta de a qué era lo que quería, ¿no? Hasta como decías, hasta inconscientemente de forma esotérica
quieras o no, a lo mejor tú no notas ciertas cosas, pero, por ejemplo, decía los sueños, ¿no? Que tenía a veces, que al final realmente soñaba con ciertas personas, soñaba con ciertos ideales, pues poco a poco realmente no es tanto que lo resuenas, también siento que inconscientemente algo te llama, ¿no? Algo te empieza a desenvolver en ideología, en forma de vivir. Es muy interesante este caso, a mi parecer. Y bueno, pasando un poco a lo que comentamos para otro punto, comentamos un poco quizá que este libro es un poco meme porque justamente te puede hacer sentir como este elegido, ¿no? De tener el conocimiento superior de la reflexión, de la autorreflexión. Y me gusta porque creo que, bueno, creo, el autor lo pone en el mismo libro. Hay un momento donde Will Sinclair se cuestiona un poco esta parte de si es el elegido. O sea, está en esta dualidad entre sentirse el elegido y diferente y el opuesto, o sea, ser alguien que no sabe nada. Sí. Y me gusta porque es un niño, creo que a la misma reflexión, ¿no? O sea, está bien que hagas todas estas preguntas, pero y que quizá encuentres respuestas, pero saber que estas respuestas, pues, aún pueden evolucionar, pueden cambiar, estar abierto a conocer nuevas cosas y no te sientes superior a los demás, quizá porque ya diste la pregunta o encontraste tu respuesta, sino simplemente, pues, quieres compártela, pero siempre creo que desde la humildad y teniendo los pies en la tierra. Me gusta ese guiño que hace el autor. No, pero realmente, me gusta ver cómo lo mencionas, que es como te sientes el personaje principal. Evidentemente, creo que cada humano tiene su historia en primera persona, Claro. y cada que como que te sientes que justamente ves una película, es como es el personaje principal, si todos somos el personaje principal de nuestra historia, pero al final, el despertar o el tener la conciencia de cómo es, la sociedad, cómo es el mundo, si te gusta, si no te gusta, si quieres pertenecer a ciertas actividades, a ciertas tradiciones, poco a poco va evolucionando, ¿no? Realmente no, al menos aquí, no termina, como un más bien, no siento que cierre cabos, ¿me explico? Siento que al final el proceso ya aterrizándolo a una persona puede llevar años, ¿no? O sea, una pregunta, o cierta intriga que puedas llegar a tener o cuestionamiento hacia ti o hacia la sociedad, puede llevar a tener te puede llegar, no a la respuesta, sino a otra pregunta, y esa pregunta a lo mejor te despliega 10 preguntas más. O sea, yo siento que es como si fuera un mapa mental, si lo quieres ver así, empieza desde un núcleo y poco a poco se empieza a ir se empieza a ir ramificando, ¿no? Sí. Pero bueno, Chino, yo tengo algo que también me llamó mucho la atención eh, Libro. de este libro, mm, como que también, o sea, tienes la parte de que, okey, ya estás despertando, por así decirlo, estás viendo la diferencia, pero habla sobre el miedo ¿no? Al miedo a ser diferente, el cómo al final realmente puedes estar ciertas veces que quieres dar ese paso, pero no los das, que a lo mejor hay varias cosas que a lo mejor te impiden, dar ese salto, ese paso, pero al final también te pone esa parte de, es que realmente ser diferente da sus frutos. O sea, realmente no claro, si nos vamos a esa parte de que cada persona es un universo, es un mundo, pero realmente a lo mejor no sé, de 100 personas, 79 piensan en cierta ideología, en cierta creencia igual, ¿me explico? Y a lo mejor tú quieres pertenecer de esa estás en ese punto y quieres estar en el otro lado, pero te cuesta, ¿no? Porque al final, probablemente es que son 79 personas las que están ahí y el resto son muy poquitas, ¿no? Como que también me gusta esa parte de cómo al final te da a entender que ser diferente no está mal, o sea, tener tus propias creencias, tener tus propias actividades, tus propias, eh, opiniones realmente no tiene nada de malo. Sí, pero tampoco lo pone como algo bueno. O sea, creo que Lo pone muy equivalente, ¿no? Como que es una es que justo creo que lo que mencionas ahí dice el libro. O sea, no te da respuestas, no te dice esto está bien o esto está mal, creo yo. O sea, creo que el libro no te comenta eso, simplemente te dice, estas son varias opciones que puedes tomar, todas tienen su parte buena, todas tienen su parte mala, pero es interesante conocer la parte contraria para ser alguien más completo y que tú decidas quién quieres ser. Y disfrutar, también lo mencionan, es que no, o sea, sí puedes temer y mucha gente, y lo hemos hablado, no sé si aquí en el podcast, pero mucha gente a veces ve la meta o ve realmente el resultado sin realmente disfrutar todo el proceso. Sí, a lo mejor en el proceso te va a costar aquí, por ejemplo, Sinclair, pues realmente era rebelde, como que a veces le daban como crisis de identidad, por así decirlo, pero pues ya cuando llegas dices, es que pues al final realmente las cosas o los objetivos ¿cómo decirlo? Las cosas, las metas, los objetivos, momentos que realmente valen la pena cuestan, ¿sabes? No es fácil, hacerlo, el proceso o el viaje no es nada fácil, pero ya cuando llegas, pues, realmente es algo, bueno, esperaría yo
que dependiendo de la persona y lo que quiera lograr, realmente digas valió la pena, ¿sabes? ¿Tienes algo más tú, Chino? Tengo muchas cosas, ¿no? Creo que Es un libro muy completo, a mi parecer. sí, es un libro muy corto además, creo que eso es una gran ventaja, porque creo que es un libro que sin duda que me gustaría releer en algún momento del futuro, porque sin duda creo que hay cosas que dejé de lado, no que omití, pero a lo mejor no me centré tanto, o quizás en otro momento de mi vida impacten de diferente manera. Me recordó un poco cuando leímos El viejo y el mar, Mm, porque creo que es un libro en ese sentido muy similar, que es corto, pero que cada vez puedes descubrir una nueva cosa. Puedes tomar una nueva reflexión, una nueva metáfora, una nueva historia, se va a centrar más en lo que estás viviendo en ese momento. Y es lo que me gusta, o sea, que de nuevo, que no me da una respuesta clara en un buen, o sea, que su objetivo no es darme respuesta clara, porque creo que hay muchos libros que los critico en ese sentido, van a decir, ¿qué sentido tiene tu reflexión, no? Pero creo que hay libros que conscientemente no te dejan un final, que conscientemente no te dan respuestas y que es el objetivo justamente del autor, y en ese caso creo que totalmente lo es. Entonces, por esa parte me fascina y que, bueno, sin duda quiero volver a leer. ¿Y a qué me refiero? Tengo muchas cosas más que comentar, porque creo que se puede profundizar en cada capítulo de una manera atómica. O sea, puedes partir en sus partes más básicas, puedes ir a los axiomas justamente, pero bueno, no creo que tampoco es el espacio y tampoco creo que me siento tan estudioso en ese sentido para poder hacer un estudio tan, ¿cómo decirlo?, tan intelectual de la historia. mm. Solo dejo mi opinión como aficionado y como por lo que he vivido, pero mucho más que comentar. Somos Sin duda. rookies, básicamente. ¿Tú? No, creo que es lo mismo. Podría decirte qué es lo que me gustó, que disfruté bastante. Creo que toca muy bien el tema de que a veces queremos saber qué o quiénes somos, ¿sabes? Y creo que al final no solo es caminar, sino saber caminar, ¿sabes? No, hay una frase que un compa me dijo que es, realmente hay 2 tipos de personas, la gente que dura y la gente que vive, ¿sabes? O sea, realmente, o sea, pon tú vas a llegar a los 70 años, pero realmente depende de ti, depende de cómo quieras vivir. O sea, no porque hayas llegado a los 70 significa que viviste, no. Realmente, la vida siento que es como un rompecabezas, es un juego, probablemente nos vaya bien en algunos momentos, vaya mal en otros. Creo que al final es entender que hay hay opciones, ¿sabes? Realmente, al menos ahorita ya en la actualidad, creo que ya es mucho más fácil decir, ¿sabes? Que realmente prefiero opinar o creer esto, prefiero ser así. Ahorita que mencionas, por ejemplo, bueno, no, más bien la pregunta que me hiciste de qué es lo que esperan, yo no sé si así en específico, pero pues sí que yo trato de vivir el 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 día o el año, si lo quieres ver así, sin que esté basado en celebraciones, basado en, ¿cómo decirlo? Ajá, o sea, de que pon tú, son 365 días, okey, pero, pues, a lo mejor en diciembre, que es cuando ya son navidades, son fiestas, pues, uno como que está más relajado, más, más tranquilo, en las fiestas, en las cenas, en todas las celebraciones, pues, realmente uno está más tranquilo. Yo, a lo mejor, en ese lado diría, pues, es que a lo mejor se da la ocasión, pero me gustaría creer que no cambio mi rutina, no cambio algo por el estilo. No sé, la persona, no sé, que tiene eh una alimentación balanceada, ¿no? Que dices, pues, que a lo mejor o el típico de que es que en diciembre, pues, básicamente son las cenas, son lo que tú quieras, y por ende, pues, tenemos el ejemplo de que todo el primero o el 2 de enero ves a reventar el gimnasio, ¿no? Yo me gustaría sí creer, pero realmente no ser diferente solo por una fecha, solo por una celebración. Creo que eso es pero que a lo mejor sigo haciendo porque la gente o la sociedad lo espera, ¿no? A lo mejor celebrar ciertas cosas, decir ciertas cosas, felicitar, algo por el estilo, ¿me explico? Como que es lo hago ciertas celebraciones, o me incluye ahí solo porque la sociedad, o inclusive la misma familia, está dentro de ello, ¿sabes? Entonces, eh, nada, creo que es, como dices, podríamos profundizar demasiado. Es un libro siento que creo que es de nuestros primeros libros no sé si decir filosófico, pero del podcast a mi parecer, pero es un libro que sí te despiertas y te hace despertar. Ya realmente lo que hagas, o si va a haber algo que te incentive a hacer o a pensar este libro, creo que realmente es otra cosa. Yo, de mi lado, quisiera creer que este libro me abrió, al menos tomando como base mi pensamiento, y ahora moldeándolo con este libro, quisiera, o como dicen, elijo creer, y quisiera que realmente me ayude a despertar en algunas cosas, como no modificar, dar como ese salto, ¿sabes? No por temor a la sociedad o a lo que vayan a decir.
Eso creo que es lo que me llevo. Chino, algo más, sino antes de seguir dialogando. Pues de nuevo, respóndeme la pregunta. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? ¿Quién eres cuando nadie me está viendo? Soy un humano que... No, ¿quién eres tú? No, ¿quién soy yo? Yo. Sí. No sé, yo creo que soy una persona que vive, que sufre, que vive, que está alegre. Soy una persona que no tiene las respuestas, que realmente trata de mejorar así por sí mismo. ¿Quién soy? Soy un humano, básicamente, que acerta, pero que a la vez falla, básicamente. Muy bien. Pues igual, para terminar, creo que la parte de selección final del episodio es ¿qué calificación le das? No, ¿a quién le recomiendas? Bueno, ambas. ¿A quién le recomiendas y qué calificación le das? Yo sí le di un 5, diamante. Yo me la contesté todos. No, en ese diamante. Pero todos me la contestaste al revés. Bueno, entonces, ¿a quién se lo recomiendo? Yo creo que a una persona que yo te diría que a lo mejor un adolescente, se lo dejaría a los adolescentes, inclusive es que te digo, todos podemos ser un Sinclair, ¿sabes? Creo que pero creo que yo no sé si este libro lo hubiera, apreciado a mis 16, 17 años, a lo mejor No estoy de acuerdo. no sé, yo digo, no lo sé, pero hablando desde julio, o sea, en primera en esa edad ni me gustaba leer francamente, entonces, si yo tuviera que dejárselo a alguien, creo que sería como alguien de 18, 19 años. Bueno, no te gustaba leer, pero algún libro te hizo que empezar a leer, ¿me explico? Y así me pasó a mí, igual. Entonces, por eso no me gustaría limitarlo. Yo te lo recomendaría a todos. Así, sinceramente, sí. Y sin importar la edad, porque de nuevo, es lo que comentabas a lo largo del episodio, no me gusta desmeditar las opiniones de una persona. Bueno, tú ya razón, desmeritando todo mi Pues sí, sí, porque incluso creo que tenía una plática con el chino de los 17. Creo que muchas veces hace esa reflexión, entonces dicen, no sabía nada, pero yo no estoy de acuerdo con esa reflexión. Yo creo que sabías bastantes cosas, pero sabías otras cosas, y tu opinión era diferente, y tu contexto era diferente. Es cierto. Entonces, a mí sí me gustaría tener una plática con los 17, y creo que muchas veces se dice esa reflexión que se queda como que como que viene integrada en nosotros. Era una persona que no sabía nada, no sé, yo soy muy anti esa opinión. Sabías otras cosas, tenías otra cosa, entonces por eso lo recomendaría a todos. Y si mi chino de 10 años lo puede leer, pues también que lo lea y que en su momento tendrá sus propios problemas de, no sé, de un niño de 10 años, bueno, de un joven de 10 años. 100%. Bueno, entonces, yo lo dejaría, bueno, me da igual. Sí lo dejaría como 18, 19, 20 años con base en mi experiencia, pero como dices, realmente, es que también hemos dicho en el podcast que el leerlo en leer un libro en distintos periodos de tu vida, cachas más ciertas cosas, Diferentes. diferentes cosas del libro. Siento que sí es como regla, porque quieras o no, te hace pensar o te despiertan algunas cosas, como dices, a lo mejor yo si hubiera leído a los 16 años me haría hacerme conciencia de algo, pues de a poco, sí tienes razón, a lo mejor ahorita que lo leí, pues realmente ya es distinto, entonces, sí, o sea, a lo mejor creo que Y cuando lo leas a tus 40 vas a hacer otras cosas. a lo mejor si necesito un impulso o que necesito, como dicen, que para que le metan nitro, escogería este libro, o sea, de que no te puedo decir que sea de autoayuda o desarrollo, no sé no sé, siento que no va por ahí, pero sí siento que este libro te ayuda realmente a dar ese brinco en el buen sentido, a dar ese paso de que si a lo mejor te da miedo ser alguien o ser introspectivo contigo porque no sabes que puedas llegar o puedas no llegar a encontrar, realmente eso te puede ayudar muchísimo porque al menos creo que eso también pasa, ¿no? Cuando realmente empiezas a ser introspectivo, como que sientes que estás solo, sientes que a lo mejor no hay como alguien más que esté a tu lado que te puedes, o sea, digo, tampoco no hay respuestas en este caso bien o mal, pero creo que a lo mejor si llega alguien que te ayude a darle forma, a cómo te vas sintiendo, qué es lo que vas entendiendo, vas analizando, te va a ayudar muchísimo más. Entonces, sí, creo que también, aparte de la edad, le diría que leyera a alguien que realmente quisiera un boost para lograr o iniciar algo, para que dé ese salto, ese brinco y tenga miedo de hacerlo. Demian de Hermann Hesse es el indicado. Control Pro. 5, le di diamante. Creo que bueno, ya lo dijimos por qué es, pero yo sí le di 5. No tenía alguna expectativa, francamente, cuando O sea, ¿qué son tus expectativas con los libros que pones? Dices, digo, pura basura los del chino. No, la verdad es que inclusive ni siquiera creo que sí, no leí realmente la sinopsis,
como aquí ya ya es diferente, ¿no? Fue porque no encontrábamos ninguno de los dos antes. O sea, es válido. Pero qué padre que al final realmente terminó siendo ¿no? Porque teníamos 2 que nada que ver con Damian, Nada. y siento que a lo mejor realmente, claro, si en algún punto los que están aquí en el podcast o los leemos por X y razón, está bien, pero creo que no sé, quiero creer que llegó en un gran momento para ver. O sea, lo disfruté bastante, como dicen, tenía cobre y terminé encontrando. O sea, creo que Iba buscando cobre. iba buscando, perdón, una disculpa, Iba a buscar y pintito. iba buscando cobre y terminé con oro, básicamente. Entonces, creo que por eso también, ya hemos hablado, ¿no? De las expectativas, también hemos tenido nuestras expectativas mal hechas cuando leemos, o bueno, sobre todo yo que leemos la sinopsis y pensamos que trata de esto y trata de otra cosa. Creo que este es un caso distinto, pero yo le doy diamante. ¿Tú, Chino? Yo le di 4.8 de 5 estrellas. 4.8, maldita sea. Ujú. Y bye. Sí. Le heredó la sección favorita del podcast. Mi reseña. Es cuando la gente se pone pausa de skip. Ya dice, ya acabó el episodio, vamos a poner. Hagan todo. Un libro al que de seguro volveré. Deja preguntas sobre la autenticidad, el crecimiento y autoconocimiento que vale la pena replantarse en distintos momentos de la vida. Te invita a reflexionar sobre en qué parte te ves reflejado. Al final, te ayuda a profundizar en tu propio camino sin darte respuestas fijas, solo mejores preguntas. Oh, Chino. Grande. Pues mira, no escuchen ya nuestro podcast, este episodio, mejor solo sáltense a la reseña de Chino. No, está bien, está bien. Entonces, Chino, pues realmente ya dijimos bastantes veces que podríamos quedarnos hablando de este libro, pero ¿Y cuál es la pregunta por decir? creo que sí, pero creo que ya es momento de avanzar, ¿no? Ok. Entonces, a lo mejor en algún punto, quién quita que para las siguientes temporadas volvamos a releerlo, ¿no? Que tengamos como un... No, repetidas no. Pero ya vimos que no. Ya el señor dijo que no. Entonces, en fin, Chino, ¿cuál es la pregunta del siguiente capítulo en este caso? Que es que el capítulo 5. El 21, sí. Venga, entonces la pregunta del capítulo 5, ¿cuál es, Chino? Tú dime, porque tú escogiste el siguiente libro. Tienes razón. La pregunta del próximo episodio es, ¿qué cambia con una revolución? ¿Las reglas del juego o simplemente las personas? Entonces, Alta pregunta. Seguro la hizo un genio. pues sí, le hice yo. Ya sé, ya sé. Pero bueno, en fin, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Laberintos Podcast y en TikTok como Laberintos Literarios. Y ahora ya nos pueden escuchar también en Amazon Music. Bueno, sí, ya está el link, desde esta semana ya está el link ahí. Entonces ya estamos en plataformas, en YouTube, Spotify y Amazon Music. Costó, costó. Ya solo nos falta el otro formato de streaming, pero no importa, ese poco a poco. Entonces, Y pues también tener una cámara y un equipo de producción. nos falta producción, Y ganas de leer. poco a poco, lento pero seguro. Nuestra editorial, Nuestra librería, lo que sea, que editorial, Laberintos Literarios. Oh, esa estaría buena, ¿eh? qué pensar. No hay que cebarlo, entonces, Ale. en fin, cuídense y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Bye.